3 palabras que quiero presentarte rápidamente. La primera de ellas es la palabra profecía. Miren lo que dice Pedro, el apóstol, cuando le escribe a cristianos que están expatriados, sufriendo la dispersión, personas que están en una crisis. Él les dice esto: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética es la profecía, es la palabra de Dios. Todo lo que está en este libro, en la Biblia, Dios lo reveló, Dios lo registró para que nosotros estuviésemos advertidos, no que anduviéramos pensando que está todo improvisado y que todo depende de nosotros. ¿Por qué decimos esto? Porque hay mucha gente que se asombra por las cosas que están sucediendo en el mundo. Hay gente que me dice, vio lo que está pasando en Honduras, vio el sismo, vio los huracanes, vio la inseguridad, y les llama mucho la atención todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Quiero decirte, iglesia, que todo eso está profetizado, todo eso está dicho ya, de que van a pasar aún cosas peores. Pero nosotros tenemos que estar advertidos, por eso tenemos esta palabra profética más segura, y nos recomienda el apóstol que haríamos bien en estar atentos, como que esta palabra va a convertirse en una iluminación, en una antorcha que va a alumbrar en la oscuridad. La iglesia de Cristo tiene que estar advertida y tiene que estar sabiendo perfectamente lo que está sucediendo. No vamos a entrar en el tema de la profecía, pero sí quiero decirte que todo lo que está pasando y lo vemos a diario está profetizado, ya está determinado. Esto no quiere decirte que hay cosas que todavía no hemos vivido porque todavía no se han cumplido, pero muchas de estas profecías relatadas en la Biblia ya se han hecho realidad. Pero nosotros tenemos que saberlas y estar atentos a ella. Por ejemplo, todo esto que tiene que ver también con lo que está pasando en Honduras. Escuchaba el otro día que el gobierno de los Estados Unidos se está preparando, militarizando para esperar. Eso es un pronóstico, y es la siguiente palabra que te quiero presentar: pronóstico, donde las personas están pronosticando algo que puede llegar a suceder. Y según los diccionarios, un pronóstico es algo que vos podés determinar por la investigación, por la tendencia, por los hábitos que se van dando y que tienen que darse como inexorablemente, como que hay un alto porcentaje de que se cumplan. Pero ¿qué decir de los pronósticos meteorológicos? Siempre cuento lo mismo porque aprendí una lección aquí, y yo estaba en un lugar con un profesional, y el profesional dijo, vamos a cancelar el pedido de cemento porque hoy determinaron que va a llover, anunciaron los pronósticos que va a llover. Y justo en el campo donde estamos construyendo íbamos a encargar cemento, y yo lo llamo al pastor Josecito y le digo, pastor, no pidas el cemento porque va a llover. ¿Quién lo dijo?, me dice el pastor. Y los pronósticos. Y el pastor me dice, ¿usted le cree? Y me dejó como pensando. Después nos llovió, se encargó el cemento, se trabajó sin ningún inconveniente, pero me consta que hay quienes creyeron ese pronóstico y no hicieron lo que tenían que hacer. El mundo está manejado por pronósticos. Hay gente que está determinando cosas porque investiga, se asesora, pero trata de dar a conocer esos pronósticos. Y lamentablemente la mayoría de la gente los cree. Yo ahí aprendí una lección, que tengo que tener prudencia, tengo que tener cuidado, porque entramos a vivir por vista y no por fe. Y la fe se trata de vivir por fe. La fe se trata de no ver nada y creer. No ver nada y creer. Hay personas que esperan ver para recién creer. ¿Y a quién les hacen acordar? A Tomás, ¿verdad? El apóstol estaba allí, Jesús había resucitado y los otros apóstoles le estaban contando de que había resucitado el Maestro. ¿Y qué dijo Tomás? Hasta que yo no vea sus manos heridas, sus pies horadados, no voy a creer. Y Jesús le dijo, más bienaventurados son los que no ven y creen.
Eso significa más feliz, más dichoso son los que no ven y creen. Si vos sos una de esas personas, obviamente te vas a perder muchas bendiciones porque ahí pecás por incredulidad. Ahí estás pecando por incredulidad. Y hay mucha gente en las iglesias que peca por incredulidad. Es decir, no cree que Dios haga milagros, no cree que Dios está con nosotros, no cree que Dios pueda cambiar realidades, no cree que Dios pueda bendecirnos, no cree nada. Aún puede venir con la Biblia, hasta puede orar, puede cantar, pero peca por incredulidad. Y si estás aquí, Dios tiene un propósito con tu vida. Te trajo con un propósito y Él quiere que se cumpla. Por eso seguí con atención este mensaje. Vamos a ver la única definición de la fe que está en la Biblia, Hebreos 11:1. Y si vos querés crecer en la fe, porque tenemos que crecer en la fe y nuestra fe tiene que ser mucha, estudia esta definición, por favor. Mira lo que dice el apóstol aquí en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve, pero es certeza de lo que se espera. Ahora te pregunto, ¿qué esperas vos? Si de repente vos sos una persona que estás esperando algo, no tenés que debilitarte en esa creencia, no tenés que debilitarte en esa fe, porque si no deja de ser fe. La fe es la certeza, la convicción. Vos tenés que estar absolutamente convencido de que Dios te va a premiar con eso que vos creés. Obviamente Dios quiere honrar tu fe, porque la palabra misma lo dice. Pero vamos a ver esto. Si vos no tenés seguridad, no tenés fe. Si vos no tenés certeza, no tenés fe. Si vos no tenés convicción, no tenés fe. Entonces, ¿qué tenés? Tenés una confianza como puede tenerla cualquier persona, pero no fe. La fe es lo que Dios determinó para que nosotros disfrutáramos de sus beneficios, de sus favores, de sus bendiciones. De repente, si vos no recibís de sus favores, de sus bendiciones o de sus beneficios, es porque no estás teniendo fe. Es porque estás pidiendo algo que no estás ejerciendo fe para recibirlo. Ya lo vas a entender mejor, por favor. Dice Hebreos 11:6, aquí el siguiente texto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por más que leamos la Biblia, por más que oremos, por más que vengamos a la iglesia, por más que ofrendemos, si no tenemos fe no estamos agradando a Dios. La fe es la que mueve la mano de Dios. La fe es la que hace a Dios intervenir en nuestros asuntos diarios. Por eso nosotros tenemos que hacer la fe, ejercer la fe, ponerla en práctica. La fe vino con la salvación y es para ser usada. La fe vino con la salvación y es para ser usada. Cuando nosotros fuimos salvos, gracias a Dios, cuando recibimos a Cristo, no vino solo Cristo, vino el Espíritu Santo, pero vino también un combo, vino un paquete completo. La gracia, la misericordia de Dios, los dones y la fe. Por lo tanto, todos los que tienen a Cristo tienen fe. Una medida de fe, como dice Romanos, y lo vamos a leer ahora. Fíjense. Creo que había una canción antigua que decía una medida de fe es la que Dios le da al pecador. No me acuerdo ya, pero creo que estaba esa canción y la hemos cantado hace muchos años. Romanos 12 del versículo 3 y el 6 dice así, miren. Cada uno piense de sí con cordura. Comienza con uno, tenés que pensar con mucho cuidado, tenés cuidado con lo que pensás. Y luego dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí entra la autoestima. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios te dio una medida de fe y vos te tenés que conformar a ella. Y de acuerdo a esa medida de fe vas a conquistar, vas a avanzar y vas a tomar dominio y pose de lo que Dios determinó que vos pudieras hacer. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe. Tenemos que usar la fe, tenemos que ejercer la fe y tenemos que tener mucha fe. Es la siguiente lámina, tenemos que tener mucha fe. Si tenemos poca fe,
Acá viene una cuestión que te pido atención, por favor. Si tenemos poca fe, además de incredulidad, hay malos pensamientos, dudas y temor. No los quise poner a los textos bíblicos aquí, pero cada uno de estos puntos, tienen su respectivo texto. Escúchame con atención, por favor. Si vos tenés un problema serio de fe, tenés un problema serio de identidad. Si tenés un problema de identidad, tenés un problema serio de autoestima. Y si hay incredulidad en vos porque no tenés fe para creer que Dios pueda cambiar tu realidad, además de la incredulidad, tenés dudas, tenés malos pensamientos y tenés temor por esa poca fe. Jesús le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué temen? La poca fe se asocia con el temor, con las dudas, con la incredulidad y con los malos pensamientos. Por eso hay personas que están sufriendo hoy por tener poca fe, no tener la fe suficiente para ver cosas que se hagan realidad de parte de Dios y sucedan cosas gloriosas que van a ser premios y van a ser conquistas para los que tienen fe y que Dios quiere bendecir en gran manera. Hay personas que están viviendo la vida cristiana sin fe. Yo te cuento que no podría estar aquí si no tengo convicción, no tengo certeza. No podría haber hecho nada de lo que hice si no hubiese tenido fe, ni convicción, ni certeza, porque la fe es convicción y certeza. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Hay cosas que vos no ves, pero tenés convicción de que van a ser tuyas, de que las vas a ver, que un día las vas a palpar, pero de repente no tenés suficiente fe. La poca fe es peligrosísima porque te va a hacer vivir una vida miserable. Por eso tenemos que tener mucha fe y la fe tiene que crecer. ¿Y cómo crece la fe? Por el oír. ¿Estás oyendo hoy? Bueno, lo que estés recibiendo de parte de Dios, eso te va a hacer crecer en la fe. Pero hay gente que en vez de oír se distrae, viaja, está como preocupada o está en otra cosa y eso hace que su fe se mantenga poca. Te dije domingos atrás que por más que sea pequeña tu fe, no sería problema. ¿Por qué? Porque si fuese del tamaño de un minúsculo grano de mostaza, podrías hacer cosas maravillosas y no serían inconvenientes. Pero como tenés poca fe, eso sí es peligrosísimo. Y tu fe tiene que ser mucha fe y tiene que crecer cada vez más. Si tenemos poca fe, eso nos va a llevar a sufrir y a vivir una vida realmente triste, aburrida, por más que nos llamemos cristianos. Y esa es la cuestión en la que falla mucha gente. No cree que Dios pueda cambiar su realidad, no cree que Dios puede intervenir a su favor, no cree que Dios pueda añadirle lo que necesita, no cree que Dios la pueda proteger o le pueda proveer lo que tanto necesita. No creen, están descreídas e incrédulas. Perdonen. Por lo tanto, tenemos que creer y seguir creyendo y perseverar en lo que creemos. Ahora lo vamos a ver mejor en la historia de Abraham. Seguime, por favor, a Hebreos 6, del 13 al 15. Mirá lo que dice de Abraham aquí. Hebreos 6, del 13 al 15. Antes está, la fe viene por el oír. Romanos 10, 17. Dice Hebreos 6, del 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Presta atención, por favor. Dios le dio la promesa a Abraham, le dijo, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, vas a ser una gran nación. De vos van a surgir obreros, líderes, un montón de gente que va a ser mi pueblo. Eso lo recibió Abraham. Y dice aquí que Abraham esperó con paciencia la promesa. Lo que te falta a vos es paciencia. No tenés paciencia. Estás impaciente. Querés que sea ayer que se cumpla la promesa. Querés que se dé ya
la promesa. Y vos tenés que esperar el tiempo kairos, el tiempo de Dios, no tu cronos. El cronos es nuestro tiempo, el kairos es de Él. Abraham tuvo paciencia esperando la promesa. Cuando fuimos, y lo conté ya, cuando fuimos a orar por el campo, una persona me dijo: pastor, qué rápido que nos respondió el Señor. ¿Se acuerdan el caso que les conté? Y yo le dije: rápido, hace 20 años que estamos orando por este campo. Tuvimos paciencia hasta que Dios, ¡pum!, lo desató. Nosotros tenemos que tener paciencia esperando el cumplimiento de la promesa. Se va a dar, no lo dudo, se va a dar. Y nos mantenemos creyendo. Y ya te vas a dar cuenta por otro texto que Abraham, además de creer, no se debilitó en la fe, sino que se mantuvo dando gloria a Dios. ¿Cómo te mantenés vos mientras esperás la promesa? Quejándote, despotricando, cuestionándote, andando en una situación que no sabes cómo salir porque estás pecando por incredulidad, y eso trae mucho dolor y sufrimiento. Luego dice aquí, fíjense, en el versículo, vamos a leer de nuevo: porque cuando hizo Dios la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, la alcanzó. Si vos no estás alcanzándola todavía, tené paciencia, por favor, tené paciencia. Decirle al que estás al lado tuyo: tené paciencia. Dios te la va a dar también, pero no desistas de creer. Mire lo que dice el versículo 4, el versículo 1 del Romanos 4. Ahora entramos en otra historia de Abraham, pero en Romanos. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué halló Abraham? ¿Qué encontró Abraham? Encontró la promesa. Esto es lo que quiero que encuentres, iglesia, hoy. Que encuentres tu promesa. Dios tiene promesas para todos. Las promesas de Dios están abundantes en la Biblia. Si tenés depresión, hay promesa de que Dios te va a levantar. Si tenés enfermedad, que te va a sanar. Si tenés decaimiento, te va a dar ánimo. Hay promesas para todos los gustos. Pero si no las crees, es lo mismo que nada. Hay gente que no cree las promesas de Dios. Dios no es hombre para mentir. No es hijo de hombre para engañarte o para ilusionarte vanamente. Él quiere cumplir sus promesas en todos nosotros. Miren lo que dice aquí en el versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por la fe recibió Abraham el cumplimiento de la promesa. Si no tenés fe, no vas a ver el cumplimiento de tu promesa. La fe es lo que hace que esa promesa se haga realidad. La fe es lo que va a hacer que vos puedas ver lo que anhelás y por lo cual creíste. Miren, si no estaría con fe y creyendo con convicción, no estaría aquí. En realidad no hubiera hecho nada de lo que hice, a menos que sea la fe y la convicción y la certeza que Dios puso en mi vida. Me acuerdo, y les cuento de nuevo esto por los nuevitos, cuando fui a preguntar cómo se empezaba una iglesia, yo no sabía, nunca lo había hecho, y ya era pastor, estaba muy bien en aquel lugar, por lo menos yo creía que estaba muy bien, ahora estoy muchísimo mejor. Y resulta ser que cuando hablé con gente en Capital me dicen, pero ¿estás seguro, Bando? ¿Estás seguro que vas a hacer eso? ¿Tenés hijas chicas? ¿Quién hay en Luján? ¿Hay alguna iglesia en Luján? Sí, hay otras iglesias. ¿Pero cuántos son los miembros? Recién estábamos empezando, era un grupo de 7, 8, 9. Hay gente aquí que lo sabe bien. Y yo le dije, vamos a empezar allí en Luján. ¿Pero estás seguro? Bueno, yo fui a mi casa, me arrodillé para orar, para pedirle que Dios me diera la convicción, porque me hicieron dudar. Hay circunstancias que te van a hacer dudar. Si vos te mantenés por la vista, viendo y dudando y temiendo y estando pendientes de las cosas que pasan a tu alrededor, de los pronósticos o pronosticadores pesimistas o pronosticadores negativos o tu misma voz interior que hace que estés dándote con toda,
en vez de creer con paciencia las promesas de que hay bendición y hay gozo y hay paz y viene todo de parte de Dios para nuestro bien, porque Él lo prometió para su pueblo, para que su pueblo disfrute y no sufra innecesariamente. Bueno, después de arrodillarnos y de orar, nos levantó el Señor y reforzó nuestra convicción y fe, y aquí estamos. Y lo que no se veía en aquel entonces, ahora lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Todo esto ha sido un milagro, todo ha sido un milagro, todo lo que está dándose a medida que avanzamos fue un milagro de Dios, porque tuvimos fe. Cuando abrimos el culto a la tarde, el segundo culto a la tarde, no sabíamos quién iba a venir. Y sin embargo hay gente. Cuando abrimos el tercer culto a la tarde, no sabíamos quién iba a venir y sin embargo hay gente. Por lo tanto, todo lo que vamos haciendo en fe, Dios va confirmando. Me acuerdo cuando mi esposa dijo, se tenían las confraternidades de mujeres aquí, y yo amo este lugar obviamente, y mi esposa dice, no, vamos a ir al gimnasio de la escuela normal. Yo le dije, pero Katy, no, es muy grande, es enorme, pero lo vamos a llenar, me dice mi esposa. Bueno, yo estaba pronosticando algo y gracias a Dios que me arrepentí de mi incredulidad y tuve que darle la razón a mi esposa por su fe, que creyó que ese lugar iba a ser suficiente. Y ayer casi quedó chico, ¿no es cierto? Fue una bendición, una gloriosa. Dale un aplauso a Cristo por esto, por favor. Aleluya, aleluya. Por eso la fe te hace proyectar, la fe te hace ver cosas que otros no ven. Por eso cuando veníamos aquí no había iglesia, la fe nos hacía ver la iglesia. Cuando veníamos aquí no había lugar, la fe nos hacía ver un lugar. Y Dios sabe que le pedí, oré con todos ustedes y clamamos y estuvimos hasta ayunando para que Dios desatara lo que Él había revelado. Pero la fe era lo que nos mantenía y hasta el día de hoy lo hace. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el que se acerca a Dios debe creer que lo hay. No tiene que dudar, no tiene que estar, ¿y existirá Dios? ¿Me amará? Son preguntas de incrédulos, discúlpame que te lo diga. Vos ya no te tenés que cuestionar cosas que están reveladas en la palabra, clarísimas. Dios nos ama, envió a su Hijo para morir por nosotros en la cruz. Y Él quiere que nosotros disfrutemos sirviéndolo. Es cierto, hay aflicciones, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad. Eso es fe, eso es creer, confiad. Yo he vencido al mundo, si Él lo hizo también nosotros. Pero si somos incrédulos, si dudamos, tememos y andamos cuestionándonos, Dios no puede honrar nuestra fe así. Y es por eso que terminamos perdiendo y sufriendo. Luego dice aquí el versículo 16, miren lo que dice. Voy a leer la última parte. Sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es decir, que la fe de Abraham bendijo a toda su descendencia y también a nosotros. Seguimos con el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Escucha, por favor, ahora presta atención. Creyó en esperanza contra esperanza. Yo sé que lo has leído, yo sé que te suena familiar el texto, pero imagínate esta idea. Abraham no tenía nada que lo alentase. Cuando recibió la promesa, Dios le dijo, te voy a bendecir y vas a ser multiplicado y vas a ser una gran multitud. Abraham dijo, me imagino, yo no sé. No lo dijo, obviamente, porque si no estaría registrado en la Biblia. Está loco Dios. Dios no está loco. Sin embargo, él creyó, él aceptó la promesa. Él recibió la promesa. Si vos no creés la promesa, no la recibís, nunca se va a cumplir. Por eso cuando vos leas la Biblia, léela con gran atención, léela interesado en descubrir las promesas de Dios, pero también no te olvides de los mandamientos de Dios, porque hay una combinación perfecta.
No es que vos vas a ser un ilegal y vas a hacer lo que se te antoje y Dios va a cumplir tus promesas como si fueses un hijo caprichoso y consentido. No, tiene que haber un equilibrio perfecto. Tu fe te va a hacer vivir agradando a Dios en todas las cosas. Y ahí vas a recibir la revelación de que esa promesa es para tu vida, que vas a estar bendecido y no maldito o maldecido, que vas a ser una persona próspera y no pobre o miserable, que vas a ser una persona fuerte y no débil y deprimida. Date cuenta, porque todas estas promesas están en la palabra de Dios y tenemos que apropiarnos de ella. Dice luego el versículo 19, fíjate. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate que cuando él recibió la promesa, escucha por favor, él recibió la promesa, la recibió, la atesoró, la guardó, y no es que empezó a razonar, es una locura creer esto, es imposible, mira las circunstancias, mira, hasta ahora todo señala que es negativo, yo estoy a la miseria, mi esposa peor, bueno, yo estoy ya como un desecho, mira la Sara, bueno, me imagino, qué sé yo, ya tenían casi 100 años los dos, sin embargo Dios le dijo, te voy a dar una bendición muy grande, Abraham la recibió y dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto o la esterilidad de la mujer de la matriz de Sara, no se debilitó. Pero mira lo que dice el versículo 20 ahora, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¿Cómo te mantenés vos esperando el cumplimiento de la promesa? ¿Dudando, débil o quejándote? Abraham no se debilitó, creyó en esperanza contra esperanza y se mantuvo esperando el cumplimiento de la promesa, dando gloria a Dios. Señor, te doy gloria y gracias por todo lo que viene en camino, por todo lo que me has prometido y lo voy a recibir. Por eso somos más que bendecidos, somos más que vencedores. Hay gente que todavía no le cree a Dios ni sus promesas y es por eso que sufre y es por eso que anda lastimeramente, porque no ha decidido creer y sin embargo está dudando y debilitado y se está considerando a sí mismo, mírame, la vida se me pasa, los años se me pasan y está todo el tiempo mirándose a sí mismo. Abraham se mantenía creyendo con paciencia, no dudando ni debilitándose, sino dando gloria a Dios, dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Amén. Y aquí vamos a ver entonces el siguiente texto, versículo 21. Mira lo que agrega y aquí está la fe. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El problema es que vos no estás plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido y cumplir todo lo que ha prometido. Hay gente que cree que Dios es débil, que Dios es mentiroso, que Dios está ausente, que Dios no puede hacer nada para bendecir nuestras vidas y es por eso que termina pecando por incredulidad, desiste, se debilita y empieza a quejarse y empieza a cuestionarse. ¿Por qué? Porque está entrando en el carril de la incredulidad y no de la fe. Esto que es contado de Abraham se va a contar también de nosotros, de que tuvimos fe para creer que Dios cumplió todas y cada una de sus promesas. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvas. De repente vos te ponés a fijar en el rebelde de tu hijo, la rebelde de tu hija, empezás a mirar las circunstancias y perdés de vista la promesa. Y empezás a quejarte y empezás a debilitarte y ahí terminás pecando por incredulidad. Vos mantenete firme en la promesa.
el Señor dice que Él va a levantarnos del pozo cenagoso, por más que estemos sumidos en la más terrible depresión, y sin embargo no lo crees. No crees que Dios pueda levantar y te pueda poner en victoria, te pueda poner en gozo, en paz, y te puede usar poderosamente. No lo crees, y ahí pecas por incredulidad. Hay gente que no cree que Dios lo pueda usar poderosamente. ¿Qué me va a usar a mí, Dios? No lo crees. Y la Biblia dice que Él va a poner palabras en tu boca para convencer y para callar a unas personas que ni siquiera te imaginaban que ibas a hablar con ese denuedo. Hay gente que no le cree a Dios ni a sus promesas. Y es por eso que termina pecando por incredulidad. Hay una fe a nuestra disposición para cambiar realidades. Vos podés cambiar realidades si tan solo te animás a vivir por fe y no por vista. Por eso hoy nosotros podemos ver todo lo que Dios nos había mostrado y antes era invisible. Hoy es visible completamente. Hoy podemos palparlo, pero pasó tiempo y hoy podemos enseñar esto para que muchos otros vivan de las promesas de Dios. Cuando yo quise conocer a Dios, te puedo decir que lo conozco. Por eso una de las cosas más maravillosas que conocí de Dios es que Él es fiel y cumple sus promesas. Cuando Él dice, yo soy tu proveedor, Él iba a añadir todo, no me tenía que preocupar, yo tenía que creer nada más en Él. Señor, yo sé que aunque me falte el pan y no tenga nada en la heladera, tú has prometido que no me vas a hacer faltar nada, yo te voy a servir y voy a mantenerme creyendo en la promesa, dándote gloria y no quejándome, y Dios va a añadir. Y no solamente da un pan, te da muchos panes para que aún puedas sobreabundar en buenas obras. Pero si no crees, si pecas por incredulidad, vas a entrar en el camino de la confusión, del temor, de la duda, y eso te va a condenar a vivir una vida que realmente es muy triste. Hoy Dios te está diciendo que ¿qué fue lo que halló Abraham, nuestro padre, el padre de la fe? ¿Qué fue lo que halló? Bueno, halló la promesa de Dios. Vos tenés que vivir en base a las promesas divinas y en base a la profecía divina, para que no vivas sorprendido de lo que viene por delante, ni que tampoco sepas lo que Dios tiene preparado para tu vida, que es el cumplimiento pleno de las promesas divinas. Amén. Dios tiene promesas para vos. ¿Qué dije? Pensé que no había nadie aquí. Dios tiene promesas preparadas para tu vida. ¿Sos capaz de tomarlas? ¿Sos capaz de recibirlas? Ponete de pie, iglesia, por favor. Vamos a cantar esta canción. Rápidamente los músicos pasen, por favor. Vamos a cantar esta canción, pero pensá bien en la canción porque habla del milagro. Vamos a recibirlo por fe. El milagro lo vamos a recibir por fe. Si podés creer, ya lo tenés. Si tenés fe, Dios va a añadirte lo que te haga falta. Eso no lo tenés que dudar porque es su promesa. Es su promesa. Así que solamente pensá en aquello que necesitas y en aquello que querés. Aquí podrías hacer una lista larga de las cosas que querés. A lo mejor no son las cosas que necesitas. Y después Dios va a ir trabajando con vos. Porque Él trabaja con nosotros. Nosotros tenemos que ir caminando, avanzando hacia el cumplimiento de la promesa. Y perdón que se me había salteado esto. Cuando nosotros avanzamos, así como Moisés se animó a extender su pie para pisar el Mar Rojo y que se abrieran las aguas, no hubiera abierto el mar si no hubiese empezado a andar Moisés. Si nosotros vamos es porque creemos en Dios. Si empezamos a marchar es porque creemos en Dios. Y perdón, si te has distraído toda la reunión y ahora estás atento, por favor escucha esto. Hay una sola vez que nosotros nos unimos con Dios en una sintonía perfecta. Escuchá, por favor, no te distraigas, porque aquí está el milagro para tu vida. Hay una sola vez en la que nosotros nos unimos en una sintonía perfecta con Dios. ¿Sabes cuándo? Cuando tenemos fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios hace todo posible. Para Dios no hay nada imposible. ¿Es así? Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible.
Escuchá, por favor, porque ahora viene la mejor parte. Para Dios no hay nada imposible, pero para el que cree, todo le es posible. Amén. Así que dale gloria a Dios.